Bueno, aprovecho para agradecer la invitación de María Eugenia. Muchas gracias. Bueno, como dijo María Eugenia, les voy a presentar un factor de transcripción de nicotiana atenuata que regula tanto los niveles de ácido abscísico como de acetona de bencina. Nicotiana atenuata es una planta que crece de manera natural en la zona del desierto, en el Gran Cañón, en Estados Unidos. Es una planta con un ciclo de vida relativamente corto, no como la biopsis, pero al mes ya pasa al estadio reproductivo y un poco después de 2 meses ya comienza la senescencia y da semilla. Tiene la particularidad de que hay un organismo, que es la larva de Manduca sexta, que ha evolucionado junto con esta especie para atacarla de manera específica y tolerar los altos niveles de nicotina que tiene nicotiana atenuada. Por eso se usa nicotiana para estudiar interacciones, tanto bióticas como abióticas, y moléculas que están involucradas en estas interacciones, ¿sí? Todos sabemos que en este tipo de interacciones participan en las respuestas y en la señalización tanto fitohormonas como metabolitos secundarios, dentro de ellos compuestos orgánicos volátiles. Estas moléculas, tanto las hormonas como los volátiles, van a ser reguladas, ¿sí? Entre otros caminos, entre otras vías, por los factores de transcripción. HD20 es un factor de transcripción de la familia HDCYP de tipo 1, que es una familia que se le encuentra involucrada en respuestas a estrés, principalmente abiótico, aunque hay algunos casos de estrés biótico también, y en el desarrollo vegetal. En primera instancia, lo que hicimos fue medir los niveles de transcripción de HD20, ¿sí? A ver si se inducía por algunos tratamientos hormonales o de estrés biótico. Y observamos que se induce tanto por jasmónico como por salicílico en etapas más tardías, y también por daño mecánico y daño mecánico más FAC, que es un componente de las secreciones orales de las larvas de Manduca sexta. A su vez vimos que también se induce la expresión de HD20 por estrés hídrico y por ácido abscísico. Bueno, fuimos a buscar plantas silenciadas de manera estable en este factor de transcripción. Nos llevó un tiempo, pero las logramos obtener. Y realizamos distintos ensayos de tratamientos de estrés biótico, abiótico, y a estas plantas le hicimos análisis ya sea fenotípicos como de cuantificación de hormonas, metabolitos secundarios y volátiles. De todos esos ensayos, uno de los que vimos mayor diferencia entre las plantas silenciadas y las salvajes fueron los niveles de ácido abscísico durante un estrés hídrico. ¿Sí? Se observa que el incremento normal de ABA en la planta salvaje se vio disminuido cuando HD20 estaba silenciado. A su vez vimos que algunos genes relacionados a ABA también estaban menos inducidos en las plantas silenciadas respecto de la salvaje, lo que nos llevó a querer investigar un poquito más qué pasaba. Vimos también a nivel fenotípico que las plantas silenciadas tienen un retraso en el pasaje a estadio reproductivo, y algo que nos llamó bastante la atención fue que producen al principio el mismo número de flores. Sí, serían capullos abiertos y flores abiertas. Al principio las plantas silenciadas producirían el mismo número, pero luego es como que frenan la producción de flores abiertas y disponibles para la polinización mucho antes que una planta salvaje. Esto al principio se veía también en las plantas que tratamos con estrés hídrico, pero cuando esas plantas las rehidratamos, porque si no las perdíamos, vimos que ocurría un efecto contrario, ¿sí? Como que las plantas silenciadas que tenían una menor respuesta de ABA
lograban recuperarse igualmente más rápido que las salvajes, ¿sí? Bueno, entonces, por otro lado, otro fenotipo que vimos relacionado a las flores, y además de esa apertura diferente, fue relacionado a la polinización, ¿sí? Les voy a dar un breve detalle sobre esta especie antes de seguir con los resultados. La particularidad que tiene Nicotiana es que abre sus flores con un horario muy marcado, ¿sí? O sea, tiene un pico de apertura de flores a las 8 de la noche y abriendo el 90% de las flores durante la tarde-noche y solo el 10% a la mañana siguiente. Esto tiene una importancia ecológica grande, ya que las flores que abren durante la noche son polinizadas por la polilla de Manduca sexta, mientras que las flores que abren a la mañana son polinizadas por los colibríes. Esto se da gracias a que las flores que abren durante la noche emiten un compuesto volátil, que es la acetona de bencilo, que es emitida solo por las flores, ya que vemos emisión de acetona de bencilo en función del tiempo. Vemos que solo cuando en horario de apertura nocturna, ¿sí? O sea, tarde en la tarde o ya en la noche, es cuando se emite el volátil. A la mañana no emite absolutamente nada y recién se emite algo la siguiente noche, una vez que la flor ya está completamente abierta. Bueno, entonces nos preguntamos cómo estaría regulada esa emisión tan particular de acetona de bencilo y de la apertura de las flores, y a su vez si esa emisión de acetona de bencilo estaría conectada de alguna manera con ácido abscísico o algún otro hormona. Vimos que casualmente NHD20 se expresa fuertemente en la corola de las flores, ¿sí? Incluso cuando hacemos un detalle más exhaustivo de la expresión en las flores, vemos que recién no la corola cerrada, sino recién cuando la flor ya fue abierta. Incluso acá hicimos una cinética, por ejemplo, de las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche, que es, si uno observa, el 90% de las flores, que son las que abren de noche, tienen este patrón, o sea, comienzan la apertura después del mediodía y están completamente abiertas a medianoche. Y se observa ahí un pico de la expresión del transcripto de HD20 a las 8 de la noche, que también es el pico de emisión de acetona de bencilo. Bueno, fuimos a cuantificar este compuesto en las plantas silenciadas y observamos una fuerte disminución en las plantas silenciadas respecto a la planta salvaje. Incluso cuando realizamos una cinética, si esto se repite, se ve que el pico de emisión de acetona de bencilo es menor, casi un 50% menor que en las salvajes. Nos preguntamos, ya que HD20 estaría regulando los niveles de ABA en hojas y durante estrés hídrico, si estaría regulando también los niveles de ABA en flores, de lo cual no se sabía nada. Observamos que sí, las plantas silenciadas en HD20 tienen un nivel constante mayor de ácido abscísico, mientras que las plantas salvajes parecieran que necesitan como un ciclado de aumento y disminución de ABA durante la apertura de la flor, que por ejemplo no se da en un momento que hicimos un tratamiento con estrés salino, donde los niveles de ácido abscísico bajaron tanto en la salvaje, que ya no se ve esa curva, como en las plantas silenciadas también. Esto en estas mismas plantas, bueno, volvimos a cuantificar los niveles de ácido abscísico, que es lo que les mostraba en la diapositiva anterior, y lo hicimos también en las plantas tratadas con estrés salino. Entonces, bueno, y vimos claramente el efecto que tiene la disminución de ABA por el estrés salino, que concuerda con un aumento en la producción de acetona de bencilo. Para confirmar que realmente había una conexión entre el ABA y el ácido abscísico, hicimos dos tratamientos, uno donde rociamos a las flores con una solución de ABA y otro donde embebimos a las flores en una solución de ABA, y a ambos les cuantificamos los niveles de volátil.
Vimos para ambos casos que el tratamiento con el ácido abscísico provoca una disminución en la emisión de acetona de bencilo. Bueno, entonces para concluir, podemos decir que H20 regula tanto los niveles de ABA, tanto en hojas como en flores, pero en uno lo hace de manera negativa y en otro de manera positiva. Bueno, que este factor de transcripción estaría coordinando tanto la apertura de las flores como los niveles de ABA y de ácido abscísico, que son fundamentales para la polinización de esta especie. Bueno, muchas gracias. Quisiera también agradecer al grupo del Dr. Baldwin y del Gustavo Bonaventure y a la doctora Chan y todo el grupo del laboratorio. Si estos compuestos volátiles son aromáticos y agradables. Son aromáticos, pero esta especie tiene mucho de acetona de bencilo en particular, que no tienen, por ejemplo, petunia y otras especies florales más comerciales. O sea, el aroma es muy fuerte, pero no es desagradable, pero tampoco no es como un aroma de una rosa o de una petunia que es diferente. Pero bueno, está sintetizado por una vía de cinematos, de aminoácidos aromáticos, que es donde la vía donde se sintetizan todos los compuestos aromáticos en general de distintas especies, que son muy particulares. La básica es si están relacionado esta emisión y regulación con algún gen del reloj biológico. Todavía no, pero bueno, el grupo del Dr. Baldwin tiene un proyecto importante en eso, porque esta flor es impresionante como hasta no solo la apertura de la corola, sino hasta el movimiento, para que depende qué polinizador viene. Es la verdad que es un sistema fascinante. Siguiendo con esa pregunta del reloj biológico, ¿ustedes nunca hicieron con tus plantitas silenciadas un free running? O sea, lo que viste ahí fue una pequeña, en el wild type, viste como que había un cambio a lo largo del día, pero nunca hiciste un experimento de reloj, de free running, seteándolas a las plantas para que puedas ver si efectivamente están reguladas por el reloj o no. Eso sería lo primero interesante para hacer. La otra pregunta es, ¿vos viste cambios en el nivel de ABA? Cuando cosechás las semillas, el ABA y la gibelina son hormonas centrales en la regulación de la dormición y germinación. La pregunta es, ¿ves comportamientos distintos en tu material de plantas? Sí, cuando las querés hacer germinan todas igual. Porque el nivel es mayor de ABA en las que no se expresan, por lo que viste, ¿no? O no necesariamente. En la semilla no lo viste. Nosotros incluso cuando fuimos a medirlo en flores pensamos que íbamos a ver lo mismo y vimos en hojas, y fue lo opuesto. Es muy particular. No, semilla. ¿Alguna otra pregunta?